Hola a todos, mi nombre es Duan Acuña, sean bienvenidos a un nuevo video, una nueva presentación y en este caso pues la última presentación que vamos a tener pues en este semestre sobre pues este programa de videos continuos sobre psicología clínica y psicología de la salud. El día de hoy se realiza pues ya la última presentación del semestre debido pues a que se cierra ya pues el programa, el curso ya acaba, así como acaba el semestre. Y bueno, para hoy pues pensé en una dinámica un poco diferente que me sugirió una compañera del semestre. Y es básicamente que vamos a realizar una especie de síntesis o de resumen sí, o compilación sobre todos los temas que vimos en el semestre. Claramente pues no vamos a profundizar al igual que como lo hacíamos con cada video, pero sí podemos hacer una mención y recordarlo porque considero que son pues ideas que son fundamentales o que fueron claves en su momento. Entonces, pues para no perder más tiempo, vamos a empezar. Y el curso nos había propuesto en un inicio una conceptualización y aproximación explicativa a lo que era la psicología la psicología clínica. Y para ello nos propuso los capítulos 1 y 2 de un libro de psicopatología de Saracen. Y bien, el capítulo 1 inicia narrándonos, definiéndonos lo que es la conducta normal, la conducta patológica y demás. Entonces, pues se sabe que el espectro de la conducta normal cubre pues un gran amplio pues un repertorio muy grande, ¿no? Que recuerden que diferenciamos entre lo que es anormal y patológico. Ahorita veremos los tres criterios para definir una conducta patológica. Y pues el texto nos habla de lo que era la psicología normal. La psicología normal trata o se enfoca en la forma en que se siente ser diferente y cómo los demás interpretan esa diferencia o cuáles son las repercusiones que tiene eso sobre la vida de un individuo y sobre una sociedad. Veíamos también lo que eran los activadores de los problemas de salud mental, ¿no? Que hay estos activadores de origen genético, social, psicológico y demás. Que existe un estigma que hay que reducir, que es el estigma hacia la conducta anormal. Se cree que la conducta, pues, que se cree que poseer una conducta anormal o patológica, que ya ahorita veremos la diferencia, es sinónimo de alguien que deba ser como rechazado, es un enfermo, no. Entonces el texto nos hablaba de reducir ese estigma de la conducta normal, que muchas veces puede hacer que, por ejemplo, una persona no acceda o no acepte buscar ayuda profesional, justamente por ese estigma. Entonces, sobre la conducta anormal y patológica, o pues el texto nos la nombra conducta adaptada, inadaptada versus conducta pues anormal y anormal. Yo prefiero llamarla patológica. Y recordemos que conducta normal pues es anormal, es una conducta que se aleja estadísticamente o que sale de la normalidad, pero eso no implica una patología, eso no implica que la persona esté enferma o que requiera un tratamiento psicológico. Por ejemplo, en la universidad, en el campus del Bosque, todos llevamos uniforme. Cuando hay una persona que lleva ropa particular, eso es una conducta anormal, pero evidentemente no implica pues una patología. Entonces, para poder saber qué conductas son o no patológicas, en clase lo vimos los tres criterios, ¿no? El primero primero que cumpla con el criterio estadístico de que sea algo anormal. El segundo es que sea una conducta que genere sufrimiento o angustia, que genere un malestar. Ese malestar pues es subjetivo. Y como les decía, pues hay conductas anormales que no generan ningún tipo de sufrimiento. Y por último, que genera una disfuncionalidad o una falla en el desempeño de la persona en cualquiera de esos ámbitos. Por supuesto que estos tres criterios pues dependen de un juicio de valor. También veíamos lo que era la diferencia entre un signo y un síntoma. Ambos son pues una especie de señales de algo subyacente o de algo subjetivo en la persona. Mientras que un signo es una manifestación objetiva, observable, medible, cuantificable, pues el síntoma es una percepción que se caracteriza por ser vivida por cada sujeto en particular, es decir, por su subjetividad.
Eh, el texto nos proponía también lo que eran los antecedentes históricos de la psicología, donde pasamos del mundo occidental antiguo a la Edad Media, al Renacimiento, luego cómo ese Renacimiento pues marcó un cambio fundamental. eh, También vemos pues, que ese Renacimiento pues marcó un cambio fundamental en cómo entendemos hoy en día la psicología, cómo se entendía antes, marcó un antes y un después, llegando pues al momento de la Reforma. Y nos planteaba también nos planteaba pues, unos conceptos relevantes, unos enfoques: el enfoque orgánico de la enfermedad, de la conducta normal, perdón, el enfoque psicológico, un modelo que convergía en ambos enfoques. Y en general eso era lo que lo que nos intentaba aproximar el texto. Ya les dije que esto es algo muy general, como por recordar algunos conceptos principales. También al final nos proponía el tema ético de la investigación. De pronto pues no, recordar de los antecedentes históricos la importancia que tuvo las guerras mundiales en la psicología clínica. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial se solicitó ayuda pues a los psicólogos para poder conocer qué soldados eran aptos o no para la guerra, pero pues ahí quedó su papel, ¿no? Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se conoció lo que fue llamado en su momento la neurosis de guerra, que hoy es conocido como estrés postraumático, que básicamente les dio una especie de trabajo continuo a los psicólogos del momento, porque ya no se quedaron solamente pues en decidir qué adulto hombre era apto para la guerra, sino para tratar, pues en el caso de los enfermos que hubieron después de la guerra por el estrés postraumático, pues básicamente encargarse de eso. Y otra fecha histórica ya pues es muy asociada a Colombia únicamente, pues es el 2006 cuando se funda, pues cuando se establece la ley 1090 y se regula pues la profesión de psicología. También aparece el Colegio Colombiano de Psicólogos. En general pues eso nos habla de esta primera lectura. Luego el segundo capítulo del mismo libro nos narra, y lo que va a nombrar de esto básicamente son las perspectivas de la psicología anormal. Y la primera es la perspectiva biológica, donde asumen que la enfermedad, que la conducta patológica pues se debe a factores genéticos y de su sistema nervioso y endocrino, o de sus glándulas endocrinas pues. Entonces hay una primera perspectiva que es la biológica. Luego encontramos la perspectiva psicodinámica. De ahí pues fue cuando se nombró la psicosis al estrés postraumático. En su momento se le nombraba psicosis de guerra, debido a que la corriente, la perspectiva más influyente pues era el psicoanálisis, y fue quien denominó de esta forma dicho trastorno. Y pues se basa en fenómenos intrapsíquicos, ¿no? Por supuesto esos conceptos son muy generales y pues faltaría mucho una profundización muy extensa, pero como no es el objetivo del video, pues vamos a avanzar rápidamente. Luego tenemos la perspectiva conductual, la perspectiva conductista, donde la conducta normal se explica mediante procesos de aprendizaje. La perspectiva cognitiva, que pues la conducta normal procede de errores en el procesamiento cognitivo de un individuo. Perspectivas como la humanista y la existencial también nos menciona el texto, donde pues esta perspectiva nos habla de esa necesidad de autorrealización del individuo. Y por último pues un enfoque, una perspectiva cultural comunitaria, donde hablamos de redes de apoyo, sociedad y demás. Y por último el texto nos habla de lo que es un enfoque interaccional, que es un enfoque que combina diversas dos o más perspectivas. Y bueno, básicamente eso nos hablaba el capítulo 2 de psicopatología. Y bueno, pues avanzando en el curso, luego pues profundizábamos más en lo que era historia de la psicología clínica, con los capítulos 1 y 2 del libro Introducción a la Psicología Clínica, Ciencia y Práctica. Primero pues no voy a mencionar sobre eso, sino que voy a pasar a lo que es la investigación en psicología clínica y a hablar un poco de las estrategias de evaluación en psicología clínica, donde veíamos la importancia de una adecuada estrategia de recolección de información, una estrategia de evaluación. Sobre eso se fundamenta pues evidentemente cualquier tratamiento que se pueda dar hacia la psicología clínica, sobre la información que tengamos sobre la persona.
y nos narra una serie de técnicas, donde la primera es la entrevista. Nos habla de cómo se desarrolla una entrevista y cómo se lleva a cabo el proceso de una entrevista, de los diversos tipos de entrevistas, semiestructurada y estructurada. Luego vemos otra técnica que son los cuestionarios, inventarios y escalas, muy útiles cuando se trata de inventarios objetivos. Sin embargo, pues se sabe que esto no se puede únicamente aplicar y ya un cuestionario no sería muy válido usar un cuestionario para encerrar o catalogar personas dentro de un entorno, sino que se debe acompañar de otro tipo de técnicas. Son muy útiles, pero acompañadas, por ejemplo, de una entrevista. Otra técnica que nos plantea el texto es la observación conductual, que consiste básicamente pues, en un registro de respuestas observables. No tiene ninguna... pues sí, el texto solamente nos profundiza en esto, de cómo se hace y cuál es la manera adecuada de realizarse, y esa observación es bastante interesante sobre esta. Pero prosiguiendo, pues tenemos la evaluación cognitiva, también tenemos el autorregistro, la evaluación por los demás, las medidas análogas y la evaluación psicofisiológica. Y bien, pues eso en resumen de este capítulo, del capítulo 1 de estrategias de evaluación. Ya que posteriormente vamos a hablar de lo que es la psicología clínica basada en la evidencia. Hablábamos de por qué es importante basar nuestra práctica en la evidencia. Usar un enfoque en psicología que no posee evidencia sobre sus métodos, sobre sus técnicas, sobre su terapia, pues sería básicamente atentar contra la dignidad de la persona, porque estamos diciendo a la persona o tratando con la persona, estamos tratando su problema sin poseer suficiente fundamento. Básicamente no sabemos si va a funcionar o no. Aunque cabe señalar que la ley 1090 regula ese tipo de ejercicios, y se sabe que sí se pueden practicar técnicas que aún no poseen la suficiente evidencia. Sin embargo, pues igual la ley 1090 especifica cómo y de qué manera. Me parece importante tener en cuenta. Y bueno, para pasar este tema de la psicología basada en la evidencia y su importancia, bueno, sí quiero narrar el manifiesto de Richard. Un segundo, el manifiesto de Richard. Ahora se me perdió. De Richard Fall. Sí, Richard Fall. De 1991, donde dice que el principio cardinal de que una psicología clínica científica es la única forma legítima y aceptable de psicología clínica, mientras que el primer corolario afirma que los servicios psicológicos que se ponen al servicio del usuario deben tener las siguientes condiciones, requisitos. El primero, que se describa la naturaleza del servicio que se va a prestar con claridad. Segundo, que se establezcan los beneficios esperables. Tercera, que los beneficios sean apoyados en investigación, por supuesto, no prometer cosas o cosas que no puede cumplir un servicio. Y por último, que haya seguridad y que eso se derive pues obviamente de la investigación empírica. Y luego pues el segundo corolario pues propugna que el objetivo más importante del programa de la formación de psicólogos clínicos debe ser las competencias científicas y clínicas. Esto es un tema de continuo debate, de si la psicología es más un área de investigación científica o es un área de clínica, si nos debemos dedicar más a investigar o únicamente tratar personas. En mi opinión, y compartida pues obviamente con la del texto, es que la psicología debe ser ambas, porque para poder basar un servicio psicológico, para poder realizar un servicio psicológico o un tratamiento con una persona, es obligatorio, es menester, requisito tener investigación. Entonces no se puede brindar un servicio psicológico si no se posee la investigación suficiente. Entonces pues el texto nos habla mucho más de la importancia y las repercusiones que tiene esto, pero vamos a saltarlo y vamos a ver el capítulo 5 de estrategias de evaluación, ya para terminar, que es el último tema del corte, que es psicoterapia y la formulación de casos en psicología clínica, de José Luis Graña Gómez. Y de aquí quiero describir los pasos que nos propone el texto para una correcta formulación de un caso en psicología clínica. El primer paso de ellos es la fase descriptiva de la formulación clínica, donde se define el problema, se hace un análisis funcional, de un análisis funcional de la conducta, de su adquisición y su mantenimiento,
Entonces el primer paso es describir. Luego vamos a pasar a una inferencia, a un paso de inferencia, una fase inferencial de la formulación. Se hace un diagnóstico, se formula desde la psicología clínica, se plantea un modelo psicopatológico, se contrasta con las hipótesis que se tenían previamente, para luego poder avanzar a la fase de tratamiento, que es básicamente operacionalizar los objetivos planteados. Acá se especifican las técnicas que se van a usar y listo, se desarrolla la intervención. Por último, la última fase es la fase de evaluación de resultados, que su nombre lo indica. Es básicamente pues medir si todas las estrategias realizadas tuvieron un efecto o no en la persona. Con esto se acaba lo que es el primer corte y vamos a hablar ahora del segundo corte, que ya nos vamos a referir únicamente a la psicología de la salud, donde fue base pues casi que de todo el curso el libro Psicología de la Salud y Calidad de Vida de Luis Oblitas en su tercera edición. Sin embargo, vamos a empezar hablando de unos modelos y conceptos centrales en psicología de salud, capítulo 3 de otro libro, del libro Introducción a la Psicología de la Salud. Entonces, donde se nos proponen unos conceptos básicos de lo que es la salud, la prevención, la promoción, y que son términos que se usaron constantemente durante el segundo corte, que son bastante prominentes. Y bien, pues, ¿qué es salud? Salud se entiende, según la OMS, en su primera definición, como un estado completo de bienestar. Como ha pasado mucho, pues es una definición ambigua que no cumple con necesidades de una definición. Posteriormente se dijo que era la capacidad para lograr aspiraciones y satisfacer necesidades. Aunque profundiza más en el tema de la salud, pues sigue siendo ambiguo porque no sabemos qué se refiere con lograr necesidades, satisfacer, etc. Entonces se sabe que la salud tiene varios elementos, ¿no? Y el primero es esa capacidad, es ese nivel de bienestar subjetivo de la persona, la salud. Y básicamente que también tiene un elemento, el concepto de salud, que es su capacidad funcionalista, su capacidad de funcionalidad en la persona. Entonces, en la medida en que experimente bienestar subjetivo y capacidad de funcionalidad, pues estamos hablando de salud. Esto es una definición de Salieri de 1985, que sin embargo pues, también presenta algunas ambigüedades. Y es que es muy complicado poder aproximarnos a un concepto de la salud, porque como lo proponía San Martín, si no estoy mal, desconozco el dato exacto ahora, la salud y la enfermedad no se deben entender. Salud no se debe entender como la ausencia de enfermedad ni viceversa, sino que se debe entender en una especie de plano continuo donde la persona no está completamente enferma ni está completamente sana, sino que se ubica pues en una especie de términos subjetivos, donde por ejemplo puede tener hábitos sanos de vida pero también presenta alguna enfermedad, o presenta una enfermedad por ejemplo, la persona que presenta una enfermedad terminal, aunque su salud pues está en deterioro continuo, no se puede decir que ya es un enfermo completamente. Puede que la persona experimente algún tipo de bienestar de otra forma, aunque pues la enfermedad terminal ya vaya a acabar con su vida. Entonces inicialmente el texto nos habla de eso, ¿no? de unos modelos y conceptos básicos, generales. Sí, San Martín, ya tengo data. Es una definición dinámica de lo que es la salud. Luego tenemos las definiciones criteriales, que se basan básicamente en el cumplimiento de criterios, por ejemplo, de que la salud sea no poseer una enfermedad. En realidad, Line Triangle nos propone 3 criterios, que son socioculturales, objetivos y subjetivos. Esas son las definiciones criteriales, las que integran diversos factores y pues se encargan de esa forma de cumplimiento de los criterios. Y ya pues para ir finalizando ya el video, sí, aunque los temas que mencioné fue casi que corriendo, pues es que se trata de todo lo que vimos durante el semestre y era demasiado complicado poder hablar un poco sobre todo porque pues eran demasiados temas. Por supuesto, por eso fue que se hizo un video por cada tema que permite profundizar verdaderamente, y esto pues quería hacerlo como modo compilatorio. Entonces ya para ir finalizando del libro de Psicología de la Salud y Calidad de Vida,
recuerdo muy bien cuando nos hablábamos de las conductas de salud, donde nos daban ejemplos sobre lo que era la conducta de la salud, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, especialmente hablábamos de eso. Y aquí viene ya para finalizar la incógnita o el reto que me gusta dejar algunos videos al final, y es, listo, sabemos que hay que promover la salud, sabemos que hay que prevenir la enfermedad, eso pues está bastante claro. Sin embargo, pues queda la duda cómo lograr esto. Nosotros como psicólogos tenemos un enorme reto con esto, y es cómo vamos a hacer que las personas cuiden su salud, prevengan sus enfermedades. Si ya hoy en día sabemos que con informar a las personas no es suficiente, las personas saben que fumar está mal, y aún así existe adicción al cigarrillo, altos niveles de adicción al cigarrillo en las personas. Entonces, ¿cómo se hace para que las personas puedan adoptar hábitos de vida saludable y prevenir la enfermedad en sus vidas? Ese es el reto del nuevo psicólogo, del psicólogo contemporáneo. Y no solamente se centra en el individuo, como ya hemos visto, hay problemáticas ambientales, sociales e incluso gubernamentales que deben ser el foco de atención de un psicólogo de la salud o de un psicólogo en general, y que hoy en día todavía están sin respuesta. ¿Cómo conseguimos, por ejemplo, una mejora en el medio ambiente desde la psicología de la salud? O incluso conseguir mejoras gubernamentales para... Ya hemos visto en otros videos de que es un determinante de la salud las políticas de un país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los psicólogos de la salud? Bueno, ese es el reto que debemos afrontar los nuevos psicólogos. Entonces ya con eso acabamos. Muchísimas gracias por haber visto el video. A dos personas que yo sé que ven los videos, al profesor y a mi novia, muchas gracias por estar hasta acá, y listo. Chao.